de Apocalipsis. Corresponde con el libro de Filipenses y la Odisea corresponde con el libro de Colosenses. Pero nos toca ahora el libro de Martín Lutero, su libro especial, Gálatas. Porque Martín Lutero tuvo que despertar a una iglesia que había entrado en error. Y con mucho ánimo, con mucha prueba, con mucha dificultad, con persecuciones, amenazas de muerte, él predicaba el mensaje de Gálatas. Y trajo una reforma que cambió todo el mundo. El mundo en aquel entonces era la Edad Media, la Edad Oscura. Y de su predicación de Martín Lutero y sus compañeros reformadores, entró la luz a la iglesia que abundó hasta el mundo y llegó un cambio entero de nuestro mundo. De la oscuridad a la ciencia, a la luz y a todo lo que tenemos ahora, hasta la tecnología que estoy llevando aquí puesto, es resultado de la obra de los reformadores. Y basaron especialmente su mensaje en Gálatas. Que Dios nos dé también a nosotros una reforma en nuestras vidas por mientras que estudiemos este libro. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la introducción que Pablo escribió a varias iglesias que estaban en un territorio al norte del mar Mediterráneo, y a estas iglesias él había visitado con Bernabé en viajes misioneros. Pero ahora había escuchado noticias de que algo estaba mal. Y Pablo, tomando la pluma en su propia mano, escribió este libro corto a las iglesias de Gálatas. Y comienza diciendo: Pablo, apóstol. ¿Dónde está Carlitos? ¿Está aquí? Apóstol. Casi todos los libros de Pablo dice Pablo, apóstol. ¿Qué querrá decir apóstol? Es lo que nos interesa. Apóstol quiere decir enviado. ¿Me están entendiendo, no? Enviado. Pablo fue enviado. ¿Por quién fue enviado? ¿Por la iglesia? ¿Por el presidente? ¿Por el César de Roma? ¿Por quién fue enviado? Él dice al comienzo de este libro: Pablo, enviado no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo quiere plantear al principio que no está trabajando de parte de hombres. No fue enviado por ningún hombre, ni por un grupo de hombres, ni por una iglesia, ni por un concilio, sino Dios mismo, Jesucristo, le había llamado y enviado para ser apóstol, para ser el mensajero de Dios. Quiere que sepamos que esta carta viene de parte de Dios y que Él es enviado por Dios, y Él va a escribir ahora a la iglesia, especialmente a la iglesia de Tiatira, pero es para nosotros también este mensaje. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, Pablo también quiere decir que no está solito, que no es un, ¿cómo se llamaba este? Que montaba en caballo solito. ¿Cómo? Llanero solitario. Pablo no fue un llanero solitario. No salió solito. Dice, y todos los hermanos que están conmigo. Él tenía con él hermanos que creían las mismas cosas. No era solito entonces en estas cosas. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, que hay también con él hermanos que están de acuerdo con este mensaje. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Carlitos, ¿sabes lo que es gracia? ¿Gracia sabes lo que es? ¿Sí? ¿Qué cosa es la gracia? ¿Te ayudo? Bueno, pero ya sabes lo que es apóstol, ¿no? Apóstol quiere decir enviado, ¿no? Pablo fue enviado y ahora dice a nosotros gracia y paz. Gracia es ser considerado mejor que eres. Espero, hermana, que tu esposo te considera mejor que eres. Posible a veces la comida no sale tan bueno, o no eres tan amigable en la mañana cuando te despiertas, pero tu esposo te considera como la mujer más importante del mundo, la mejor cocinera, la más amigable.
Esto es considerar a uno mejor de lo que es. Porque a veces no estás tan amigable, ¿no? O no lo quieres admitir. Y a veces la comida no sabe tan sabrosa. O no está en hora, ¿no? Pero uno que considera a otro mejor de lo que es extender la gracia. O si hablamos de Dios, en el Antiguo Testamento muchas veces dicen que halló gracia en los ojos de otro, ¿no? Si hallamos gracia en los ojos de Dios, quiere decir que Dios nos mira con sonrisa y nos considera mejor que somos. ¿Cómo somos? ¿Perfectos? ¿Cómo nos considera Dios cuando somos creyentes en Cristo? Perfectos. Entonces, esto es la gracia, que somos considerados mejores de lo que somos. Qué bueno, ¿no? Y Pablo desea a las iglesias de Galacia gracia y paz. Paz es la paz de Dios. Paz para con Dios tienen si son creyentes, ¿no? Y la paz de Dios es tener paz en la familia. Es tener comunidad, es tener simpatía, es tener ayuda mutua. Esta es la paz. En tu casa posible te falta la paz. Posible el esposo y la esposa están pleiteando. Posible los padres con los niños están de desacuerdo. Pablo quiere que los hermanos creyentes tengan gracia. ¿Qué cosa es gracia, Carlitos? Gracia es ser considerado como mejor de lo que eres. Vas a recordarlo, ¿no? Solo dos cosas te voy a enseñar hoy de noche. Apóstol y gracia. Ser considerado mejor que eres. Tu papá te considera a ti mejor que eres. Él perdona tus pecados y te acepta como su hijo querido. Entonces, esto es la gracia, y la paz es tener armonía en la familia. Qué linda familia que tiene armonía, ¿no? Y Pablo quiere que las iglesias en Galacia tienen armonía y que sean considerados por Dios mejores de lo que son. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, la gracia y la paz de parte del Padre y del Hijo, y después habla del Hijo, ¿no? Y dice, el cual, ¿está hablando de quién? De Jesús, de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto nos da a entender que Cristo voluntariamente se entregó por nuestros pecados, ¿no? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo, por su propia voluntad, decidió tomar sobre sí nuestros pecados. Voluntariamente, aunque más arriba dice que fue resucitado por el Padre, que fue enviado por el Padre, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se entregó voluntariamente, pero lo hizo conforme con qué? ¿Conforme con qué? Con la voluntad del Padre. Carlitos, si tú haces una cosa voluntaria y también tu papá quiere que lo hagas, esto es combinar las dos partes, ¿no? Papá quiere que tú hagas una cosa y tú también lo haces. A veces papá quiere que haces una cosa y tú no lo quieres hacer, ¿no? O a veces tú haces una cosa voluntaria que tu papá no tuvo voluntad que hiciera, ¿no? Pero esto tiene combinado el Padre y el Hijo. El Padre tiene su voluntad de mandar al Hijo a llevar nuestros pecados, ¿no?
Era un sacrificio tremendo de parte del Padre porque tomaba riesgo. Es como Carlos mandar a Carlitos a un riesgo. Pero es la voluntad del Padre y también la voluntad del Hijo de tomar el riesgo para cumplir una cosa. El riesgo fue la perdición eterna de la raza humana y posible la separación eterna de Cristo con su Padre. Un riesgo grande. Pero el Padre tuvo la voluntad de enviar al Hijo y el Hijo, por su propia voluntad, escogió hacerlo. Están de acuerdo los dos, ¿no? Es que paz en la familia, es armonía, ¿no? Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué lo hizo? Para librarnos del presente siglo malo. Pues en este fin de semana queremos considerar el libro de Gálatas con el tema libres en Cristo. Estamos considerando la libertad. O como tema hemos puesto libres en Cristo. Todo el libro de Gálatas habla de esto. Libres en Cristo. Cantamos a veces, ¿quieres ser libre? ¿No? Y aquí dice libre de qué? Para librarnos del presente siglo malo. Viven aquí en un pueblo lindo, de muchas siembras. Me encanta, veo aquí árboles de mango, árboles de lúcuma, veo cosecha de arroz, un lugar lindo, pero tienen que recordar que están viviendo en un siglo malo. Lo que nosotros experimentamos, lo que es lindo para nosotros, es un siglo malo en comparación de lo que debemos vivir y tener. Esto ni conocemos, solo tenemos unos vistazos del mundo del porvenir en la palabra de Dios. Este es el siglo malo en que vivimos. Y en este siglo malo, Cristo quiere librarnos de este siglo malo, de todo lo malo que está a nuestro alrededor y también de lo malo que está en nuestro interior. ¿No? Hay maldad en nuestro exterior y también en nuestro interior. Y Cristo se entregó a sí mismo para librarnos de este siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién vamos a dar gloria si seamos libertados? ¿A quién dice la Escritura que vamos a dar gloria? Al Padre Dios, ¿no? ¿Para un día? ¿Un mes? ¿Un año? Vamos a dar gloria a Dios por ser libertados, por la libertad que tenemos en Cristo, de los siglos en los siglos, por toda la eternidad. Entonces es importante que consideramos este libro que habla de la libertad que uno puede tener en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay libertad, es esclavitud. Y todo aquel que no es creyente en Cristo es esclavo a este siglo malo. Seguimos entonces los versos 6 al 9. Gálatas 1, los versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los versos 6 al 9 comienzan diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, enviado por Dios, se maravilla de una cosa tan extraña de que los hermanos de Galacia, o algunos entre ellos, o posible todos ellos, que dice que hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién los llamó? Dios Padre los llamó, ¿no? El Padre llama a todo ser humano porque el Padre ama a los seres humanos. Y llama que los seres humanos que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo nos llamó? Por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo hemos dicho que es ser considerado mejor que somos. Dios nos consideró mejor de que éramos porque éramos pecadores, rebeldes, y Él, considerándonos queridos hijos, envió a su Hijo. Esto es la gracia que fue manifestada, según dice en 2 de Timoteo, habla de esta gracia que Dios nos ha manifestado y dice los versos 9 y 10 del capítulo 1 del 2 de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos, Dios quería dar a su Hijo y dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia de Dios fue manifestado en la aparición de Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo porque nos consideraba mejores de lo que éramos. Esta gracia fue manifestada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, porque dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad ¿por qué medio? Por el Evangelio. Y ahora en Gálatas Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces debemos hacernos recordar lo que es el evangelio. Porque esta noche estamos hablando de recibir el evangelio. Posible algunos de vosotros no han recibido el evangelio. Posible algunos de vosotros piensen que han recibido el evangelio y no saben lo que es el evangelio. Posible algunos de vosotros necesitan ser recordados nuevamente de lo que es el evangelio y lo que es recibirlo. Y nos interesa entonces la idea de recibir el evangelio. Según 1 de Corintios capítulo 15, Pablo escribió brevemente lo que es el evangelio. Pero en otras partes, Pablo ha puesto en menos palabras lo que es el evangelio. Para Pablo se pudo reducir, y hoy en día la gente les gusta reducir, ¿no? O si le reducen una cosa así, ¿entienden esto?
¿Han visto alguna vez en Chiclayo o Trujillo? KFC. ¿No? Ya sí conocen, algunos sí conocen, ¿no? Esta es una palabra. En inglés, Kentucky Fried Chicken. Chicken es pollo. Fried es frito. Kentucky es un estado en mi tierra. Yo vivo en California. Kentucky está como de aquí a Tucson, ¿no? Pero en este estado prepararon los pollos fritos en una manera muy especial. Y el coronel dice, yo voy a poner un restaurante de nombre Kentucky Fried Chicken, KFC. Reducirlo, ¿no? Hoy en día, nomás me conocen aquí en Perú posible por KFC. Hay otras compañías que también tienen sus letras reducidas, ¿no? Pablo también reducía el Evangelio y con unas dos palabras. Las dos palabras que usaba Pablo para reducir el Evangelio, ¿cuáles fueron? Cristo crucificado, ¿no? Predicaba a Cristo y el crucificado. O otros pueden reducir el Evangelio con una sola palabra, Cristo. En el capítulo 15 de 1 de Corintios usa unas pocas más palabras, pero es reducida también, porque el Evangelio según Mateo son, ¿qué? 28 capítulos. Y Marcos tiene varios capítulos para explicar el Evangelio. Y Lucas tiene, ¿qué? 24 capítulos. Y Juan tiene, ¿qué? 16 por ahí capítulos para explicarnos el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo y lo que Él hizo en este mundo. Pero vamos a leer la palabra reducida de 1 de Corintios 15, los versos 1 en adelante, que dicen así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, Pablo dice, ahora te voy a hacer recordar lo que es el Evangelio, que vosotros creyeron. Si no creyeron en vano, este Evangelio te da ¿qué bendición? ¿Cómo? Salvación. ¿Queremos salvación? Libertad. Esto es lo que da el Evangelio. Entonces ahora va a decir lo que es. Porque dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, el Evangelio es una palabra, es un mensaje, una palabra. Y esta palabra es en cuanto a quién? Cristo. En cuanto a Cristo. Y entonces Pablo ahora va a decir, por el cual, por el Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, podemos predicar el Evangelio. Pero el Evangelio es una palabra, un mensaje, una historia, la historia de la encarnación, juventud, vida, muerte, sufrimiento, muerte, enterramiento, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si estoy de acuerdo con Pablo, porque Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, apareció, dice el verso 6, a más de 500, el verso 7 dice, apareció a Jacobo, el verso 8 dice, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Romanos capítulo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio es, tú me estás escuchando, ¿no? El Evangelio son buenas nuevas de que Cristo, Dios mismo, Hijo de Dios, se hizo ser humano. ¿Me entiendes? Dios, que mora en las eternidades, en el cielo, de parte de su Hijo, vino y se hizo ser humano como tú eres, uno de nosotros. Y a ser uno de nosotros, vivió conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de sus padres. Obedecía a sus padres en todo. Dice Lucas, creció en gracia, ¿no? Con los hombres y con Dios. Fue obediente hasta los 30 años, quedó en la casa seguramente, y después salió a bautizarse. Y dijo en su bautismo: esto hagamos para cumplir toda justicia. Es decir, que Cristo vivió conforme a toda la voluntad de Dios, a todos los 10 mandamientos. Él vivió conforme y no pecó en nada. Nosotros pecamos, ¿no? Pero Él no pecó porque Él era nuestro sustituto y garantía. Dios nos dio un nuevo Padre, porque en Adán todos hemos caído. Y Dios nos dio un nuevo Padre, y este nació ser humano, vivió sin pecar, sufrió el maltrato de todos los seres humanos y llegó hasta la muerte y la muerte de la cruz, cargando en sí nuestros pecados. Fue enterrado, según el Evangelio, según la historia, según la palabra, enterrado, y después ¿qué? Al tercer día, ¿qué pasó? Se resucitó, ¿no? Es parte del Evangelio también, y dice la Escritura, apareció, y después ascendió. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo se encarnó, vivió, murió, fue enterrado, ascendió a la diestra del Padre. Obra completo y terminado. Todos los verbos son tiempo pasado. El Evangelio es una historia, es una palabra, es un hecho ya completo y terminado. No falta tu ayuda, no falta tu participación, no falta que tú lo aceptes o lo rechazas. Es completo y tú puedes creer este Evangelio. Y Pablo dice: vosotros, hermanos en Galacia, me parece que van apartándose de este Evangelio. Porque dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Podemos leer en 2 de Pedro, el capítulo 2, los versos 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que os rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Dónde estaban estos? Pero hubo también falsos profetas ¿entre qué? Entre el pueblo. El pueblo es el pueblo de Dios. Entre el pueblo de Dios hubo, dice Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, entre el pueblo de Dios hubo falsos maestros. Y dice, ¿cómo habrá entre vosotros? La iglesia, hoy en día de la Odisea, o lo de Tiatira, que era de Martín Lutero, siempre tiene en sí falsos maestros. Y esos maestros con palabras fingidas tienen su influencia. Y su influencia es apartar a la hermandad de qué cosa? Del Evangelio. De que Cristo se encarnó, que vivió perfectamente conforme a la ley de Dios, que llevó nuestros pecados al matadero, que fue enterrado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Van a venir con palabras suaves para decirles, este no es el Evangelio. Pero Pablo dice, no hay otro Evangelio. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una palabra que quiere decir echado al infierno, maldito, rechazado por Dios. Esos maestros falsos que traen otro evangelio, Pablo dice que son condenados por Dios al infierno eterno. Que dicen, con palabras suaves, tratan de engañar al pueblo que ellos merecen la muerte eterna. Es seria entonces esta cosa, ¿no? Estamos hablando de cosas serias. Este libro habla de cosas bien serias, tan serias que Pablo parece que lo escribió muy rápido, porque escuchaba de problemas en Galacia y lo escribió con su propia mano, dice al final del libro, ¿no? Mas si aún nosotros, ¿cómo que será? ¿Pablo mismo? Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, hay ángeles del cielo y hay ángeles que fueron echados del cielo, ¿no? Pablo dice, si viene un mensajero, un ángel del cielo, o si yo mismo regreso a Galacia con otro evangelio, ¿qué debe pasar conmigo? Debo ser echado al infierno. Es decir, que lo que predicó Pablo al principio, ¿era correcto o no? Era correcto. Y si Pablo mismo, como Balaam fue profeta de Dios, ¿no? Y enseñaba las verdades al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en aquel entonces, en el tiempo de Faraón y de Moisés, que Balaam, que fue profeta de Dios, después llegó a ser engañador, ¿no? Pablo dice, si yo predico otra cosa, si yo he cambiado el evangelio que les enseñé y ahora vengo nuevamente y tú vas a decir, ese es el hermano Pablo, lo que el hermano Pablo dice es correcto, no nos importa lo que dice, porque él es de los escogidos, ¿no? ¿Puede ser un escogido perder su salvación? ¿Perder su posición de profeta? Sí es posible. Que uno que nos trae el mensaje verdadero se cambia y nos trae la mentira. Dice así, mas si aún nosotros, yo Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
me hace recordar de la historia del Antiguo Testamento, posible les interesa dónde se encuentra, en Primero de Reyes 13, como los versos 18 por allá. Dios escogió a un hombre ser profeta. Era del pueblo de Judá, cuando estaba dividido del pueblo de Israel, ¿no? Y recién habían dividido por parte del hijo de Salomón, ¿no? El hijo se tomó el pueblo y lo trató bien duro, y Rehoboam, ¿se llamaba el otro? Rehoboam. Bueno, el hijo de Salomón tuvo solo dos tribus, ¿no? Judá y Benjamín. Y Benjamín se apartó y regresó con Judá, y Jerusalén tuvo el hijo de Salomón su reino. Había otro reino que fue creado por Jeroboam. Y Jeroboam dijo, tengo miedo de que todos mis súbditos van a recordar del templo que está en Jerusalén y van a ir a adorar en Jerusalén. Y voy a perder entonces miembros de mi país, ¿no? Ciudadanos. Mejor entonces hagamos un poco de cambio en la religión, y yo voy a poner un becerro aquí en el norte de Israel y otro becerro de oro aquí en el sur de Israel, y vamos a adorar a esto para que no vayan a Jerusalén, porque si van a Jerusalén, pues sí van a querer moverse allá y ser parte de aquel imperio que es diferente de lo que yo tengo. Entonces Dios mandó de Jerusalén, de Judá, un mensajero enviado por Dios, ¿no? Y fue al altar de Jeroboam y dijo, levantando su mano, este altar es maldito y aquí van a quemar los huesos de los profetas de Baal, porque esta religión es falsa. Y se airó mucho Jeroboam y dijo que debe ser castigado este profeta. Y cuando dijo así, su brazo se quedó paralizado, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Bueno, el profeta ha hecho su trabajo y va a regresar a su tierra, pero Dios le había dicho, cuando has predicado contra el altar de Jeroboam, regreses a Judá y no pares en ninguna parte, ni comes nada, ni duermes nada, sino regresas. Vamos a comenzar con el verso 10.
Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces él quiere decirnos que va a ser duro lo que les escribo, pero yo no estoy escribiendo para agradar a vosotros. Su servidor no ha venido aquí a Perú para agradar a vosotros. Estoy tratando de enseñarles lo que dice la palabra. Que se agrada o no se agrada, no me importa. Lo que me importa a mí es que puedo agradar a Él que me envió. Y así Pablo dice, lo que importaba a él es que se agrada a Dios y no a los oyentes. A vosotros, hermanos, que me habías recibido como mensajero de Dios hace unos años en Galacia, ahora estoy escribiéndoles una carta y no me importa si les gusta la carta o no. Yo soy enviado por Dios, pues busco ahora el favor de vosotros, de los hombres, o el de Dios. Yo busco el favor de Dios, dice Pablo. O trato de agradar a los hombres, a vosotros que están en Galacia, estoy tratando de agradarles, escribir una carta linda, hermanos, qué buenos que son, no me importa que están alejando un poco del Evangelio, no me importa que están aceptando mensajeros nuevos, que le están dando palabras fingidas y palabras suaves, eso no me importa porque somos unos en el Espíritu y no me importa lo que ustedes crean. No dijo así, ¿no? Dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues no lo recibí, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No hay quien te puede convencer del Evangelio. La lógica suya no te da entendimiento del Evangelio. A menos que Dios te revela el Evangelio, no lo vas a aceptar. El Evangelio es una revelación de parte de Dios. No es natural nuestro. Nuestra naturaleza dice, si yo hago una cosa, recibiré pago. El Evangelio dice, otro hizo una cosa y tú recibirás el pago. Es al contrario de todo lo humano. Es al contrario de este siglo malo. Y por naturaleza, por enseñanza humana, no vamos a creer el Evangelio. Pero por revelación, Pablo recibió el Evangelio. Dice que fue al desierto después de su conversión, entrando al pueblo de Damasco, la ciudad de Damasco, que ahí predicaba unos días, al contrario de lo que antes había hecho, porque antes había perseguido a este camino, ¿no? Perseguido a los seguidores de Cristo. Pero Cristo le encontró en el camino a Damasco y él cambió enteramente de perseguidor a siervo. El siervo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y así dijo Pablo en el desierto, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga?
Y entonces el Señor le dio una oportunidad de predicar unos días en Damasco y después dice, fui al desierto, al monte de Sinaí, en Arabia. Y allí donde Moisés había aprendido mucho de Dios, ahí Pablo aprendió directamente de Cristo el Evangelio. Aprendió bien allí en el desierto de Arabia, que nos vamos a leer más adelante, pero aquí dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Era conocido como ¿qué? Perseguidor, y después dice, y en el judaísmo aventaba a muchos de mis compañeros en mi nación. ¿Qué quiere decir esto? Era alpinista. ¿Saben lo que es un alpinista? Uno que va subiendo montañas. ¿Qué montaña subía Pablo en su vida anterior? ¿Qué montaña subía? La montaña de jerarquía judío, ¿no? Iba a llegar a ser ¿qué? Sumo sacerdote o algo así. Uno de Benjamín no lo pudo ser. Iba a llegar a ser más alto que Gamaliel, que fue su profesor, ¿no? Él pasaba su tiempo persiguiendo a la iglesia y avanzando en la jerarquía de la iglesia, ¿no? De la iglesia de judío, ¿no? Persiguiendo a los cristianos y avanzando a posición lo más alto que pudo alcanzar. Era alpinista a mi parecer, ¿no? Sí, ojalá que capten la idea. ¿Y qué otra cosa dice de él? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era tradicionalista también, ¿no? Era de las tradiciones uno con mucho fervor, ¿no? Dice, más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 3 años pasaron, nos vamos a encontrar. Dice el verso 18, después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, era el presidente de la iglesia, ¿no? Pedro, que fue escogido por Cristo, siempre menciona a Pedro y después los otros 11, ¿no? Pedro, presidente en la iglesia, hemos estudiado en Romanos que hay el don de presidir, Romanos capítulo 12, verso 4, 5, 6, 7 y 8, por ahí dice, el don de presidir es un don dado a la iglesia. En la iglesia hay presidentes, hay directores, hay autoridad en la iglesia. Pedro fue escogido por Cristo ser el primer presidente y después pasó a Jacobo y a otros, ¿no? Entonces dice Pablo, yo no fui a ver a Pedro, yo fui al desierto y Cristo me enseñó lo que le estoy enseñando. Pero después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Quiere decir que no aprendí de Pedro, no aprendí de Jacobo, este mensaje que les estoy enseñando, Dios mismo lo
el Evangelio es cuando puedes recibirlo. Y aparte de la revelación hecha por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tú no puedes decir, en aquel día yo voy a aceptar el Evangelio. No, es hoy el día de salvación. Entonces dice que después de los 3 años, pasó 15 días con Pedro, y después el capítulo 2 comienza diciendo así: después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Este es el concilio de Hechos capítulo 15. El gran concilio que discutía, según Hechos 15, que dice que discutía. Hechos 15 comienza diciendo en el verso 1 así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es importante, ¿no? Porque el libro de Gálatas está dedicado a estas mismas cosas. Y llegaron algunos a Galacia diciendo: si no os circuncidéis según la ley de Moisés, no puede ser salvo. Es decir, que enseñaron que para ser un cristiano verdadero tienes que entrar primeramente en la casa de Israel. Tienes que cambiarse a ser judío primeramente para después llegar a ser cristiano. A menos que eres judío, no puedes ser cristiano. Tienes que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y entonces puedes aceptar a Cristo como tu Salvador. Pero a menos que tú guardes la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Entonces hubo un gran concilio en Hechos 15, ¿no? Que llevó Pablo y Bernabé, y también llevó a Tito. ¿Y qué dice la Escritura en Gálatas? Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio. ¿De quién aprendió Pablo el Evangelio? De Cristo. De Cristo mismo, en el desierto y en el camino a Damasco. Y aprendió a él, pero ahora, 14 años después, va a Jerusalén al gran concilio. Y entonces, antes del concilio, Pablo se va aparte con los hermanos, como dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Es decir, puede ser que he predicado lo que he predicado y estuve mal. Entonces dice: o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio. Los que tenían cierta reputación debía haber sido Pedro, Juan, Jacobo, los hermanos dirigentes en Jerusalén, que eran los dirigentes de la iglesia en todo el mundo, ¿no? Porque Jerusalén era el sede de la iglesia en aquel entonces. Entonces dice: expuse a ellos el evangelio que había predicado entre los gentiles. Verso 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. La circuncisión es una cirugía en la carne. Y Pablo dice: llevamos, yo y Bernabé, que somos circuncidados, que somos judíos, llevamos a un gentil, a un convertido, Tito, este joven, lo llevamos al concilio, y él no fue judío. Él no fue circuncidado. Él no había entrado en el pueblo judío para después ser cristiano, sino entró directamente del mundo a la iglesia de Cristo, ¿no? Sin circuncidarse. ¿Qué van a decir los hermanos en Jerusalén? En el concilio: este Tito no es miembro de la iglesia porque él no es circuncidado, y todos tienen que ser circuncidados antes de llegar a ser cristianos. ¿Así dijeron? Vamos a ver. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, estos son los falsos profetas, ¿no?
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, ¿qué cosa? Nuestra libertad. Estamos hablando de libertad en Cristo. Los hermanos falsos, ¿qué quieren quitar de nosotros? La libertad. La libertad que tenemos en Cristo. Y entonces, él dice, y esto, verso 4 del capítulo 2 de Gálatas, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué? A esclavitud. Antes éramos esclavos, Cristo nos ha libertado, y ahora estos falsos profetas quieren hacernos esclavos de nuevo, ¿no? Se capta bien la idea, ¿no? Ese es todo el libro. Tú eres esclavo, o eres libre, o vas a ser esclavo de nuevo. No es tan difícil el libro de Gálatas, ¿no? Fuimos esclavos en el mundo, en el siglo malo en que vivimos. Aceptamos a Cristo por la fe sola y fuimos libertados. Ahora vienen unos hermanos falsos a escondidita diciendo, hermano, tú no sabes que te falta una cosita. Es que tienes que guardar la ley de Moisés y entonces serás verdadero cristiano. Porque ahora todavía no eres verdadero cristiano. Pero si tú guardas la ley de Moisés, entonces puedes ser como nosotros, que somos los verdaderos hijos de Dios. ¿No? Y entonces entraron estos hermanos falsos para quitarnos la libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo tuvo que mantenerse firme en Jerusalén, ¿no? En el concilio, porque muchos quisieron cambiar las doctrinas que él había predicado, que Pedro había predicado, que Juan había predicado, que Jacobo había predicado, y ahora entonces llega a Jerusalén al concilio y tuvo que mantenerse fuerte. No, hermanos, no tienen que circuncidarse para ser verdadero cristiano, no tienen que guardar la ley de Moisés para ser verdadero cristiano. ¿Y qué pasó en el concilio? Pues vamos a leer. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los hermanos de reputación en Jerusalén añadieron al evangelio de Pablo que había predicado por 14 años. No. En nada. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro por el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, es Jacobo el hermano de Cristo, hermano carnal, Cefas es Pedro, Juan es el apóstol Juan que escribió Apocalipsis. Estos tres, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dado, que Dios había considerado a Pablo mejor que era, en dándole las buenas nuevas del Evangelio, y Pedro y Juan y Jacobo reconocieron que yo tuve el mismo Evangelio que ellos, que predicábamos la misma cosa, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos, a la circuncisión. Solamente nos pidieron, ¿qué cosa nos pidieron? Que recordamos de los pobres en Jerusalén, que traemos ofrendas para ayudar a los pobres, porque en Jerusalén fue muy perseguida la iglesia y muchos no tuvieron ni donde vivir ni qué comer, porque la iglesia judía fue fuerte en Jerusalén y perseguía a los hermanos. Entonces Pedro y Juan
y Jacobo, el presidente de la Asociación General en aquel entonces, porque el capítulo 15 de Hechos dice, Jacobo hizo la decisión final, solo estas cosas tienen que hacer los gentiles, no tienen que circuncidarse. Ellos me dijeron, tú llevas el mismo evangelio que nosotros. A ti te damos la mano derecha, eres compañero con nosotros, somos del mismo partido, somos del mismo mensaje, somos la iglesia de Cristo. Que vaya tú a los judíos, Pablo pudo haber dicho, y Jacobo pudo haber dicho a Pablo, vaya tú a los gentiles, pero vamos con el mismo mensaje de Cristo y el crucificado, el mismo evangelio. Entonces dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y los libros de Pablo hablan de que sacaba ofrendas de los gentiles y los llevaba a Jerusalén. Y en el último viaje fue capturado en Jerusalén cuando traía ofrendas. Este entonces es un mensaje de que Dios Padre e Hijo nos dieron el Evangelio. Que el Evangelio es de Cristo y lo que Él hizo en este mundo, y tú no lo puedes recibir en cualquier momento, sino solo cuando es revelado por la revelación del Espíritu Santo. Y las conclusiones que vamos a hacer del capítulo 1:1 hasta el 2:10 son estas. El A dice, mensajeros nos traen el Evangelio. Pablo era mensajero, ¿no? Enviado. Mensajeros nos traen el Evangelio, pero no pueden modificar de que el Evangelio es acerca de la gracia que nos fue dado en Cristo. Mensajeros nos traen el Evangelio, pero estos mismos mensajeros no tienen libertad a modificarlo y cambiarlo de lo que es la gracia que nos fue dada en Cristo. Entonces, el A vamos a poner mensajeros. Mensajeros traen. Mensajeros no pueden modificar mensajeros traen el Evangelio, pero los mensajeros no pueden modificarlo. Pablo mismo no es permitido modificarlo, porque el Evangelio es acerca de la gracia que nos fue dado en Cristo. Gracia en Cristo. La gracia fue manifestada en Cristo. Aparte de esto, no es el Evangelio verdadero. Mensajeros traen el Evangelio. Los mensajeros no son permitidos de cambiar el Evangelio, porque el Evangelio es acerca de la gracia que nos es dada en Cristo. El Evangelio es acerca de la gracia que nos es dada en Cristo, no en nosotros. Hay una gracia en nosotros. El Evangelio no es acerca de esto. El Evangelio es acerca de la gracia que nos es dada. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. En el Evangelio. En Cristo y el crucificado. Bueno, como B, conclusión B, vamos a decir, esta revelación divina no viene naturalmente, sino revelado y tiene que ser personalmente recibido. Esta revelación divina no viene naturalmente. Entonces, el Evangelio no es
Aprueban. Aprueban. Y en la iglesia verdadera tendrá o habrá otro partido, los que oponen. ¿Entiende? Conclusión C. En la iglesia verdadera habrá, o la iglesia verdadera tendrá, los que aprueban este evangelio que anunciamos y los que oponen este evangelio. Y la conclusión de Pablo y Pedro aprendían directamente de Cristo y predicaban el mismo evangelio. El de Pablo y Pedro, los dos eran apóstoles, ¿no? Los dos predicaban el mismo evangelio. Pablo y Pedro aprendían directamente de Cristo. Entonces, revelación. ¿Cómo fue la revelación? Directa. Pedro estaba con Cristo y aprendió el evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo en persona. Pablo lo recibió directamente, sí, en el desierto recibió directamente, revelación directa. Pablo y Pedro recibieron la revelación del evangelio directamente de Cristo y predicaban el mismo evangelio. El mismo evangelio. Pablo y Pedro predicaban el mismo evangelio. Uno fue enviado especialmente a los judíos, el otro fue enviado especialmente a los gentiles. Las cuatro conclusiones. Mensajeros nos traen el evangelio, pero no pueden modificarlo, porque es acerca de la gracia que nos fue dada en Cristo. Conclusión B. Esta revelación divina no viene naturalmente, sino es revelado y tiene que ser personalmente recibida. C. Conclusión C. Habrá en la iglesia verdadera quienes aprueban y quienes oponen este evangelio. Y el D. Pablo y Pedro aprendían directamente de Cristo y predicaban el mismo evangelio.